Buenos días, hermanos. Buenos días, iglesia. Queremos compartir hoy día con ustedes la evangelización, un compromiso con el reino de Dios. Queremos saludar especialmente en esta mañana a los hermanos de Joinville, Brasil, que nos están viendo. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Juan Esparza, presbítero en la ciudad de Concepción, siendo parte de un cuerpo de hermanos y de la iglesia en esta ciudad. Quiero comenzar dando las gracias al Señor Jesucristo porque tenemos la oportunidad de compartir la palabra a través de estos medios. Gracias al Señor Jesús por que ha cruzado nuestros caminos, a hermanos que tienen esta tecnología y podemos compartir con todos ustedes. En este tiempo donde la tempestad arrecia, donde los tiempos son difíciles y que además este tiempo está anunciado en las Escrituras, nosotros como iglesia, como miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, tenemos la posibilidad preciosa, una posibilidad gloriosa de llevar el Evangelio al mundo, de llevar una palabra de salvación, una palabra de victoria, una palabra libertadora para aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Y a través de esto llevar con nosotros el compromiso de evangelizar a este mundo. Vamos a orar ahora para que el Señor pueda dirigirnos en esta mañana, pueda conducirnos por medio de su Espíritu y la palabra pueda llegar a sus corazones, amados hermanos. Amén. Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos en esta hora. Nos ponemos bajo tu poderosa presencia, Señor Jesús, para que tú y por medio de tu Espíritu puedas dirigir esta palabra, puedas dirigir por tu Espíritu la unción que tú quieres hacer llegar, Señor. Toca el corazón de tu iglesia, toca el corazón de los hermanos, que puedan ser conmovidos para que tu evangelio sea extendido en esta tierra y tu nombre poderoso sea visto y tu nombre y tu persona, Señor, sea visto por medio de nosotros. A tu nombre sea toda gloria. Amén. Bien, amados hermanos, revisemos entonces. Vamos a revisar el impacto y el compromiso que tuvo la vida de Felipe, nuestro hermano Felipe, en la predicación del Evangelio. Y como revisamos la semana pasada, revisamos 3 características que tenía nuestro hermano Felipe, y estas características son la llenura del Espíritu Santo, estaba lleno de sabiduría y tenía buen testimonio. Estas 3 características impactan no solo la vida de nuestro hermano Felipe, sino también a aquellas personas que están a su alrededor. Y vamos a revisar ahora cómo es que esto ocurrió. Revisaremos principalmente Hechos 8, que quiero invitarles a que abran sus escrituras en Hechos 8. Vamos a revisar en una primera parte Hechos 8, del 4 al 8, y en una segunda parte Hechos 26, 8, 26 al 39. Entonces, por favor, abran sus escrituras. Vamos a ir leyendo algunos pasajes y vamos a ir haciendo algunos comentarios respecto de lo que vamos a ir leyendo. Entonces partamos con Hechos 8:4. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad.
Hagamos algunos comentarios. Importante que para que estos hermanos pudieran empezar a predicar el Evangelio, tuvo que venir una presión a la iglesia. Les recuerdo que en Hechos 8 del 1 al 3, Saulo estaba persiguiendo a la iglesia estaba siendo asolada y muchos hermanos tuvieron que ser esparcidos por esta persecución. Entonces, como hemos revisado también en otras predicaciones, existe cierta presión que obliga a los hermanos, en primer lugar, a salir de su estado de comodidad y, en segundo, a poner en práctica lo que han aprendido en este tiempo de reposo. ¿A quién predicaba Felipe? Como nosotros podemos ver en Hechos 8:4, el versículo 5, él predicaba a Cristo. Esa era la base de su predicación. Entonces, el testimonio de Felipe es una de sus 3 características. Recuerden que son 3. Una de ellas es el buen testimonio que tenía Felipe. Esa es una de las razones por las cuales fue escogido para servir a las mesas. Recuerden en Hechos 6. Entonces, el buen testimonio de Felipe lo vemos reflejado aquí en lo que acabamos de leer. Entonces, la invitación es la siguiente, amados hermanos. Predique su testimonio de las maravillas que Dios ha hecho con usted. Si no las tiene, busque en intimidad una experiencia con su Señor. Viva al Señor Jesucristo. Viva la palabra. Cuente cómo Dios ha hecho maravillas con usted. Cómo en este tiempo tan terrible de esta pandemia, usted pasa esta prueba en paz. Va a ser observado por este mundo. Cómo nosotros que predicamos a Jesucristo pasamos en un tiempo tan terrible como este en paz, porque Dios sustenta nuestra vida. Nuestra confianza no depende de las cosas circunstanciales de esta tierra. Nuestra paz depende del Señor y el Señor habita en nuestros corazones. Había un poder que actuaba en Felipe. Ese era el poder que lo movía. Y este poder es Cristo mismo. Este poder que se relata en 1 Corintios del 23 al 24. Usted va a tener un poco más de tiempo en su casa en estos días, así que lo invito a buscar cuál era ese poder. Y este poder está descrito en 1 Corintios 1 del 23 al 24. Y ahí relata muy brevemente, dice que el poder que movía a estos hermanos era el poder de Cristo. Cristo moviéndose por medio de su iglesia, Cristo manifestándose por medio de usted y de mí. Vamos a continuar. Hechos 8, 26. Vamos a ver las otras 2 características que tenía nuestro hermano Felipe. Dice así el 8, 26 y 27. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Hagamos los comentarios correspondientes. Estuvimos revisando junto a mis hijos las distancias desde Etiopía a Jerusalén. En camino directo son 2.500 kilómetros. En camino por tierra, 4.000 y tantos kilómetros. Así que imagínese usted cuánto recorrió este etíope solamente para acercarse a Dios, para adorar. Y recuerde que aún este hombre es un inconverso. Pero había una inquietud en el corazón, había una necesidad en su corazón y fue movido a recorrer esta distancia para ir a adorar a Dios a Jerusalén. Muy importante. Segunda característica importante, no es cualquier persona. Este etíope estaba a cargo de los tesoros de Etiopía. Era muy importante. Es como nuestro ministro de Hacienda aquí en Chile. Así que imagínense el nivel de importancia que tenía este varón.
Detengámonos ahora en los versículos. Felipe oye la voz y obedece al Señor. Mire qué interesante. Aquí hay un ángel del Señor que habla de forma audible a Felipe. Él escucha y, lo más importante, obedece a esa voz. Lleno del Espíritu Santo, que es la segunda característica de Felipe. Sensible a la voz de su Señor. Conocía esa voz. Por lo tanto, podemos perfectamente deducir, hermanos, que existía una intimidad. Existía una intimidad con el Señor. Él estaba acostumbrado a escuchar esta voz y la reconocía y obedecía, producto de una intimidad con el Señor Jesucristo. Otro punto interesante. Aun cuando este eunuco etíope era una persona muy importante, recordemos que como si fuera nuestro ministro de Hacienda aquí en Chile, Felipe no tuvo miedo de acercarse, porque el que respalda nuestra vida para abrir nuestros labios, amados hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra confianza. Esa es la confianza que movió a Felipe para acercarse a este etíope y hablarle del Señor. Nuevamente el Espíritu Santo habla a Felipe. Podríamos inferir que el Espíritu Santo estaba acostumbrado a hablar con él, como decíamos. Por lo tanto, esta característica de ser lleno del Espíritu Santo, amados hermanos, es muy importante. Estar siempre sensibles a la voz del Señor. Y esto proviene de una continua comunión con el Señor Jesucristo. Avancemos. Hechos 8:28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Revisemos estos versículos. Nuevamente Felipe obedece a esa voz, sin saber con quién se encontraría dentro de este carro. Pero se encontró con la gran sorpresa que este eunuco leía las Escrituras. Lo interesante aquí es que Felipe se interesó por esta persona, se involucró con ella, generó un vínculo con la persona, produciendo un diálogo, amados hermanos. Entonces, lo que hay que rescatar aquí es que nosotros debemos generar este vínculo con las personas, generar un lazo estrecho con ellos. No basta solamente con compartir el Evangelio, debe existir una cercanía. El Felipe, en este caso, se acerca y se interesa por lo que está leyendo este eunuco. Por lo tanto, es muy importante generar un nexo, ojalá lo más cercano posible, con estas personas que pudieran conocer al Señor. Avancemos. Versículo 32 en adelante. Dice, el pasaje de las Escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Interesante. Vamos a hacer algunos comentarios. Vamos a poner atención a dos cosas en estos versículos que acabamos de leer. Primero, queda claro que Felipe es conocedor de las Escrituras. Sabiduría, tercera característica que se reconocía en Felipe.
Recuerde que el principio de la sabiduría comienza con el temor de Dios. Entonces podemos perfectamente inferir que Felipe era un hombre temeroso de Dios, porque de ahí parte la sabiduría. La base del Evangelio es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Es lo que se describe en los versículos que acabamos de leer. Lo que estaba leyendo el eunuco era a Cristo y lo que Él padeció por nosotros. Por lo tanto, la base de nuestro Evangelio, amados hermanos, debe ser Jesucristo. Esto es lo que debemos predicar. Avancemos. Versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Revisemos estos preciosos versículos respecto del bautismo. Primero, no existe, amados hermanos, y pongamos atención en esto, no existe ningún tipo de impedimento para que las personas se bauticen. Ninguno. Lo que es importante es esta declaración que hizo el eunuco. Creer con todo el corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y basta con eso. Obedecer y creer. Hace poco mi hijo mayor, Juan José, se bautizó. Y dentro de mi preocupación era que él supiera aquellos pasos del bautismo y se interiorizara. Pero cuando los hermanos conversaron con él, los ancianos pudieron hablar con él, le dijeron lo siguiente, más que entender, Juan José, lo que tú necesitas es creer y obedecer. ¡Qué maravilloso! El Señor no nos complica, amados hermanos. No es complicado el Evangelio. No es algo difícil de entender. Basta con que nosotros creamos en el Señor Jesucristo y podemos ser bautizados. Es una declaración de fe y es suficiente. Tenemos que quitarnos estos estereotipos, hermanos, respecto de la evangelización que hemos traído hasta aquí. Si bien es cierto, y creo que es muy importante predicar en las esquinas de las calles, y creo que el Señor se ha valido de eso, y los primeros hermanos en los hechos también lo hacían, el Señor nos está llevando a una nueva forma de predicar. Aquí ustedes se pueden dar cuenta a través de Felipe y la experiencia con este eunuco de una evangelización personalizada. Y esta es la otra mirada que quiero que ustedes puedan apreciar a través de estas palabras. El testimonio de Pedro, de Pablo, de Tito, respaldaba poderosamente su evangelización en público. Eran conocidos por las personas inconversas. Eso se relata en Hechos 4:13. Entonces mi invitación, amados hermanos, si no predican persona a persona, quiero desafiarlos a la siguiente tarea. Si nuestros vecinos nos conocen, si somos conocidos de ellos, conocen nuestro testimonio, entonces qué maravilloso sería pararnos en la esquina de nuestra casa, en la esquina donde nosotros vivimos y predicar el Evangelio de voz, porque el testimonio en nuestras vidas nos va a respaldar poderosamente. Entonces quiero desafiarlos a esto. Si el Señor pone en sus corazones predicar el Evangelio en público, háganlo en la esquina de su casa, de su población, de su barrio. Amén. Terminemos con esto, amados hermanos. El 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Solamente un comentario. Este nuevo cristiano, este eunuco etíope, siguió gozoso. No se cuenta mucho más de él, y tampoco lo que ocurrió en Etiopía. Pero creemos de todo corazón que el Evangelio se extendió en esos lugares a través de este hermano que se convirtió, de la obediencia de Felipe
de su testimonio, de su intimidad personal con Jesucristo y de su llenura con el Espíritu Santo. Quiero concluir algunas cosas. Pablo, el apóstol Pablo, al igual que Felipe, se interesó por otros asuntos para tener un diálogo con personas inconversas. No solo las Escrituras. Miren qué interesante. En Hechos 17:22, Pablo fue al Areópago. El Areópago son los tribunales, o eran los tribunales de justicia de los atenienses. Ponga atención en el contexto, amado hermano. Pablo, el apóstol, se acerca a predicar el Evangelio a los tribunales de justicia de Concepción. Ahí estuvo. En Hechos 17:28 dice que conocía a los poetas de los atenienses. Es decir, se interiorizó en literatura para poder llegar a estos inconversos. Yo quiero llamar su atención, porque muchas veces solamente nos hemos dedicado a escudriñar las Escrituras, que encuentro muy valioso, y el Señor nos anima a eso, y les sigo animando a eso. Pero el apóstol Pablo y muchos otros hermanos usaron estrategias para poder llegar. Le invito a orar, le invito a ponerse delante del Señor para que el Señor descubra en nosotros estrategias para poder llegar a aquellos que no conocen al Señor. En Tito 1:2 muestra a Pablo indagando sobre la cultura de los cretenses para que sean sanos en la fe. ¡Qué maravilloso! Demos respuesta a las preguntas planteadas al inicio. ¿Recuerda la semana pasada? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y a quién evangelizar? Esas eran nuestras preguntas base. Veamos primero el cómo. El ejemplo de nuestro hermano Felipe es clarificador para conocer el cómo. Con un buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Además de su compromiso con el Evangelio y el compromiso que tenía con la extensión del reino de Dios. Así como Felipe fue lleno de sabiduría, comenzó caminando en el temor de Dios. Principio de la sabiduría. Así también nosotros, conociendo las Escrituras y aplicándolas, vamos a ser llenos de sabiduría. Sigamos respondiendo el cómo. Llenos del Espíritu. En Efesios 5:18 al 20, y quisiera leérselos, dice así: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. La palabra disolución, si algunos quieren ir a buscarlo un poco más, tiene relación con estar perdido o perderse o distraerse. Así que esta embriaguez normalmente o como consecuencia nos va a traer el distraernos, el enfocarnos en otras cosas, en perdernos en otras cosas. Sigo. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos. Mire qué práctico y maravilloso. Lo voy a repetir. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿No le parece maravilloso? ¿Quiere ser lleno del Espíritu Santo, amado hermano? Entonces practiquemos estas cosas. Y si usted se da cuenta, no son difíciles, están al alcance de nuestra mano. El Señor lo ha hecho así. Ha hecho que todas estas cosas sean accesibles a nosotros, porque Él pagó el precio para que nosotros tuviéramos acceso. Con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le pongo un ejemplo muy sencillo. En este tiempo en que las cosas se ven tan difíciles, ver a una persona dando gracias a Dios por lo que está viviendo sería muy extraño, pero para nosotros es conocer al Señor Jesucristo.
porque sabemos en quién estamos confiando, en dónde estamos parados. Por eso damos gracias, por eso estamos contentos, porque tenemos a un Dios fiel y verdadero. Y lo hemos conocido, y lo hemos palpado, y hemos vivido sus experiencias. Están en nuestros corazones. Y por último, un hombre de buen testimonio. La tercera característica de nuestro hermano Felipe. Nosotros presentamos a Cristo al mundo y por medio de nuestro buen testimonio, el mundo conocerá al Señor Jesucristo. Por medio de nuestras vidas, por medio de cómo nos ven nuestras familias, nuestros vecinos, cómo nos ven nuestros compañeros de escuela, nuestros compañeros de trabajo, cómo observan nuestro actuar, nuestro proceder, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. Todas estas cosas son vistas por el mundo y nosotros somos observados por ellos. Hermanos, tienen que vernos firmes, parados en la roca, firmes en las promesas de nuestro Dios, caminando por fe, que sabiendo que todas las cosas nos ayudan a bien a quienes amamos al Señor Jesús. Animándonos, erguidos y levantando nuestras cabezas, sabiendo que nuestra redención está cerca. Estos tiempos están anunciados en las Escrituras. Amados hermanos, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. El Señor Jesucristo está cerca. Aleluya. Esto es evangelizar, amados hermanos. Esto es traer una palabra libertadora, una palabra de victoria. El Señor Jesucristo les anime y nos animamos todos a seguir en esta línea, a seguir evangelizando. Gracias, Señor Jesús. Respondamos la otra pregunta. ¿A quién? ¿A quién evangelizar? Usted puede decir, ¿es obvio, hermano Juan? Pues a todos. Pero en realidad nos encontramos con algunas actitudes un poco religiosas que pueden impedir que muchos sean alcanzados. Cuando dice a todos, significa a todos, sin acepción de personas. El Señor quite todo estereotipo religioso de nuestras vidas para que efectivamente podamos alcanzarlos a todos. En Juan 4:9, permítame leérselo, dice así: la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? ¿Cómo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y observe algo maravilloso, amados, que me alegra el corazón. Observe que aquí fue donde Felipe fue a predicar el Evangelio, a Samaria. ¿No le parece maravilloso? Dios envió a Felipe a Samaria, donde judíos y samaritanos no se veían o no se trataban. Y ahí estuvo Felipe. Ahí se predicó. Eso está relatado en Hechos 8:5 para que usted lo pueda leer. Veamos rápidamente el ejemplo de Pedro con Cornelio. En Hechos 10:34 al 35. Se lo voy a leer. Dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. ¿Usted recuerda lo que ocurrió ahí con Pedro y Cornelio? A través de la comida, Dios le muestra a Pedro que no existe nada que no pueda ser alcanzado por Jesucristo. No existe nadie, hermanos, que no pueda ser alcanzado por Jesucristo. Pedro tenía problemas con la comida,
pero Dios le dice, ve y come. Hermanos, Dios nos está diciendo, ve y predica a todos, sin acepción de personas. Que no existan estereotipos que nos impidan alcanzar a otros, hermanos. El Señor Jesucristo nos ayude en esto, nos fortalezca, alumbre nuestra vida para que podamos llegar a todos. Y por último, tercero, veamos el dónde y cuándo, que son las últimas dos preguntas. ¿Dónde? En cualquier lugar. Lo importante aquí es estar atentos a la voz del Señor. Yo recuerdo un tiempo, amados hermanos, que el Señor inquietó mi corazón para compartir unas pequeñas palabras en la locomoción pública, cuando todavía no tenía auto. El Señor me permitía andar en locomoción pública. Y el Señor en varias oportunidades inquietó mi corazón para abrir mi boca y predicarle a esas personas que iban en ese bus. Lo importante aquí es estar atentos a la voz del Señor, ser sensibles a la voz de su Espíritu, para que podamos atender y obedecer. Así que en esto, amados hermanos, necesitamos estar atentos, a ser sensibles a la voz del Señor. A través de esta sensibilidad que puede ser encontrada en la intimidad con el Señor Jesucristo, y es un ánimo que también le doy esta mañana, a que busquemos al Señor. No tenemos impedimento alguno en este tiempo, hermanos. Fueron quitados nuestros trabajos, nuestras preocupaciones, incluso nuestras actividades dentro de la iglesia, para tener un tiempo para el Señor. Véalo así. Es un tiempo precioso para buscar al Señor. En intimidad, como familia, escudriñando las Escrituras, orando, ayunando. Hay tiempo. El Señor nos ha dado un tiempo precioso en estas dificultades que está viviendo este mundo, para buscar al Señor, para llenar nuestra lámpara de aceite. Llenemos nuestra lámpara. El Señor nos ha dado este tiempo, véalo así. Es un tiempo para llenar nuestras vidas del Señor Jesucristo. Amén. Así que el dónde, el Señor lo dirá. El cuándo, hay que estar atento. Solamente sensibles a su voz. Quisiera terminar este compartir con ustedes mostrándoles un video. Es un video relativamente corto. Quiero mostrarles esta nueva mirada de la evangelización. Esta nueva, Laurita me aclaraba que no es nueva. Me decía que es simplemente recordarle a los hermanos que también se puede evangelizar de esta manera. Así que quiero dejarlos con un video. Al término de este video vamos a orar y vamos a dar por concluida esta palabra. Así que los dejo en este minuto con el video.
Amén. Vamos a darle gracias al Señor entonces. Amén. Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos, Señor, para hacer tu voluntad. Este es el último tiempo de la iglesia, Señor. Queremos ser instrumentos en tus manos. Queremos ser usados por ti, Señor. Queremos llevar tu evangelio, llevar tu nombre en alto. Úsanos, Señor Jesús. Usa nuestras vidas. Nos ponemos a tus pies. Como tú preguntas en muchas veces, Señor, ¿quién irá? Queremos decirte esta mañana, nosotros iremos, Señor. Nosotros iremos por ti, Señor Jesús. Sea bendito tu nombre. Sea bendita tu iglesia. Sea bendito todo aquel que anuncia tu evangelio, Señor Jesucristo. Que esta palabra pueda llegar a los corazones de los hermanos, puedan ser impactados con tu predicación, Señor, y a través de ello podamos alcanzar a muchos que no te conocen. Podamos en este tiempo difícil, de prueba, de presión, Señor Jesús, salir y predicar tu evangelio. Podamos salir y involucrarnos con las personas, hacernos cercanos a ellos, cubrir sus necesidades, atender su dolor, atender sus enfermedades. Señor, que como iglesia podamos ser instrumentos en tus manos. Señor Jesús, sensibiliza nuestras vidas cada día. Queremos levantarnos, como dice tu palabra, Señor, en Efesios 5:14. Queremos levantarnos y alumbrar porque tú respaldas este levantarnos. Señor Jesús, en tu nombre declaramos toda victoria en este tiempo. Declaramos toda libertad, toda sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. El Señor les guarde, el Señor les bendiga. Amén.